¿Qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal, les saluda Gus Wacker, una vez más compartiendo video demostrativo con todos ustedes, y en esta ocasión tendré el gusto de presentarles un producto muy suave, ya que, bueno, a diferencia de otros dispositivos que hemos presentado aquí en el canal, este tiene una característica que lo va a hacer, pues bueno, ya verán, muy diferente al resto que han visto, ¿ok? Bueno, pues estamos hablando de un producto más o menos como de la década de los 90, mediados de, fabricado por General Electric, y pues con decirles que estamos conectados ahorita a corriente alterna y también a señal de teléfono, pues imagínense ustedes, ¿ok? Vamos a verlo una vez para no hacer tanto de emoción y ir directamente. Ahí lo tienen, es un radio reloj despertador con teléfono incorporado, ¿ok? Así es un radio General Electric que se parece mucho bueno, varios hemos visto este tipo de radios, pero lo que lo hace diferente precisamente es esa cuestión de tener encima de él, bueno, en la parte superior, el teléfono, ¿ok? Es decir, con este equipo vamos a poder recibir y hacer llamadas telefónicas, asimismo escuchar la radio en AM, FM, tener alarma de dos tipos, una con la música que tú dejes en alguna de las estaciones, o bien si quieres que el asunto sea un poquito más brusco, puedes usar la chicharra electrónica que tiene este equipo, que a decir verdad es muy fuerte. Es así como en las películas que hemos visto, un reloj muy brusco así sonando, pues más o menos así es, ok. Bien, entonces estamos viendo precisamente este equipo de General Electric, y de hecho aquí en la parte frontal lado derecho, donde dice eh, teléfono, reloj y radio. Son tres funciones o tres equipos, serían tres dispositivos en uno solo, ¿ok? El equipo originalmente era en color blanco, pero pues como ya les dije, ya pasaron muchos años y ya adquirió una tonalidad más o menos como un poquito amarillenta, color como almendra, más o menos, ¿ok? Sin embargo, todavía no ha sido sometido a limpieza y, a decir verdad, se ve muy bien. El equipo está bien, no está dañado, craqueado, etcétera. Okay, está muy bien. Okay, ya cuando terminemos de darle su manita de gato, le voy a tomar sus fotos y lo verán publicado en nuestra tienda de eShop. Okay, nuestra eShop, nuestra tienda en línea. Van a encontrar el enlace directo ahí en la descripción. Vamos a dejar ese link para quien guste echar un vistazo o esté interesado en adquirir este tipo de productos o más, pueden verlo, ¿ok? Bueno, continuando, vamos a mencionar, ya dijimos, tiene banda AM/FM, dos tipos de alarma, reloj digital y también el teléfono. Tiene una característica muy suave, ya que al descolgar el teléfono, por ejemplo, si tú estás escuchando la radio y quieres hacer una llamada, al levantar el teléfono la radio se silencia, es decir, tiene un interruptor dedicado especialmente para eso, para silenciar la radio, para cuando tú tomas el teléfono y quieres hacer una llamada o recibes una llamada y vas a contestar, etcétera, se silencia el teléfono, terminas tu conversación, se vuelve a reanudar la radio otra vez, ¿ok? Lo cual se me hace muy suave, ¿ok? El teléfono tiene control de timbre, lo que sería bajo, alto y desactivado el timbre, ¿ok? A decir verdad, ¿qué tan fuerte es el timbre? Yo les confirmo que no es muy fuerte el timbre, digo, sí se escucha, pero no es algo estridente. Sería un equipo ideal como para personas que no quieren o no les gusta tantos ruidos tipo jump scares así de volada, que timbre un teléfono así fuerte y que te ponga de nervios. No, este no es el caso. Es un timbre bajito, bonito, no te va a poner de nervios, ¿ok? Entonces es una cosa tranquila. También tiene marcado por tono y marcado con efecto de tipo pulso, como cuando marcábamos con los teléfonos de disco, que se escuchaban los toques.
ok, marcabas el 3 y eran 3 toques, ¿no? Tac, 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 ok. Entonces, algo así hace este teléfono también. Igual tiene funciones de radial, flash, la función de mute, que es para silenciar, apagar el micrófono también. ¿Y qué más? El enlace de llamadas es muy rápido, así como también la recepción es muy rápida. La verdad me sorprende porque está al 100, ¿ok? Y en este video pues vamos a dejar en claro todos esos aspectos para que vean que el equipo sí está funcionando bien, ¿ok? Bien, entonces ya lo hemos configurado ahorita a supuestamente el horario serían las 12:13 de la noche. Bueno, ahí está pintado un foquito, bueno, un puntito enseguida del AM, ok. Si lo vemos aquí de frente, vamos a ver precisamente que hay AM y luego sigue la palabra wake, no hay nada pintado. De este lado ahí está General Electric, tal como les había comentado, Telephone, Clock, Radio y esta bandita rosa muy característica de aquel tiempo. La verdad, sin ser sometido a limpieza se ve muy bien. Ya cuando lo hayamos limpiado va a lucir mucho mejor, ¿ok? Ahí está el teléfono. Y digo, este es el color que tenía antes, ahí se puede ver, ¿ok? Todavía falta limpiarlo, tiene aquí detalles, pero está muy bien. Y ahí dice otra vez Telephone Clock Radio de General Electric, ¿ok? Y acá al fondo dice Radio Mute Switch, ¿ok? Que es lo que les había dicho, un interruptor para silenciar la radio. En la parte superior de izquierda a derecha vamos a ver la función de Sleep, este botón, que es una cuenta regresiva en la cual tú puedes escuchar la radio, pero después de una hora aproximadamente la radio se va a autopagar, ¿okay? Para poder desactivar el Sleep hay dos opciones. Dejas presionado Sleep y te vas avanzando, bueno, en los minutos hasta que llegas a ceros. O bien dejarlo que corra y se apague y ya no lo vuelves a activar el sleep, ¿ok? El segundo botón, que es wake, sería para la alarma. Entonces aquí es como vamos a configurar la alarma. Por ejemplo, wake estaba programado para que suene a las 12:20 de la mañana, ¿ok? A 12 AM sería la noche, ¿no? Ok, entonces wake, ahí está 12:20 y podemos avanzar siempre y cuando se deje presionado wake, minutos u horas, ok. Igual para configurar el tiempo vamos solamente a ir directamente a hora o minuto dependiendo del caso, ok. Después vemos este botón deslizable que es para las funciones de izquierda a derecha, encendido la radio apagado, alarma con música y alarma con chicharra electrónica o buzzer. Y por último el botón del snooze, que es para apagar la alarma. Una vez que se dispara la alarma, presionas el snooze y se apaga, ¿ok? Se deja de escucharse la alarma. De este costado lateral derecho vamos a ver una perilla de volumen, una perilla de sintonización y lo que es un interruptor para elegir banda AM FM. De este lado no tenemos nada. Y en la parte de la base vamos a ver que tiene una tapita, y esta tapita vamos a encontrar un borne para conectar una pila de 9 volts, una batería de 9 volts, y eso es con la intención de que el radio tenga un respaldo en caso de apagones eléctricos, cortes en el suministro eléctrico. Los ajustes no se pierden, el horario, las alarmas, etcétera, ¿ok? Para eso es el backup de 9 volts. Igual al desconectar la corriente alterna, es decir, si hay un apagón, el teléfono de todas formas va a seguir teniendo línea, ¿ok? Eso no hay problema, lo podemos desconectar y va a seguir teniendo línea, ¿ok? Esa prueba también la vamos a hacer. Bien, entonces supuestamente la alarma va a sonaría a las 12:20. Ahorita la vamos a adelantar un poquito más. Vamos a adelantar un poquito el horario,
pero aquí como la radio está apagada, no hay ninguna alarma activa. Entonces yo le voy a poner que suene, pero con música. Y aquí, por ejemplo, de AM ya se dibujó otro puntito donde dice wake. Quiere decir que hay una alarma activa, ¿ok? Entonces, con este interruptor deslizable yo ya le indiqué que va a sonar la alarma, pero con música, ¿ok? Entonces, ¿qué tan fuerte va a sonar la música? Depende de qué tanto volumen la hayas dejado previamente y en qué estación la dejaste, ¿ok? Voy a adelantar un poquito el horario para que sea más rápido esto. 2, ok, 12:17, 12:20. Vamos a esperar unos segunditos. Y ahorita se va a activar la alarma, pero con la programación de la radio. Ya una vez que se ha sometido a limpieza, este equipo se va a sentir y se va a ver prácticamente como si nunca lo hubieran usado, excepto por el color que tiene ya deteriorado, que ya de blanco se tornó a un poquito amarillento, color almendra más o menos, ¿ok? Pero fuera de eso va a quedar muy suave este equipo. Ok, esto no está planeado. Se activó aquí una notificación de mi celular. Esa no es la alarma, ok. Ahí se va a disparar la alarma ahora sí. Allí peste alguna ni aire nocivo. Desaparezcan todas las acechanzas del enemigo oculto. Ahí apagué la alarma. Y ahora vamos a cambiar a lo que es la alarma, pero con chichara electrónica. Le voy a poner que sea la alarma a las 12:21. Voy a recorrerme todo hacia la derecha. Ahí está. Ahora sí va a ser con chicharra electrónica a las 12:21. 12 AM, 12:21 AM va a sonar otra vez la alarma, pero en esta ocasión va a ser con chicharra electrónica y esa sí suena muy pues fuerte, muy brusco así. Es por esa alarma, esa prueba de personas que se quedan dormidas, se levantan porque se levantan, la verdad. Vamos a esperar un poquito. El teléfono móvil, mi celular tiene... Ahí está. Lo callé rápido porque ahorita estamos grabando de noche, entonces no quiero hacer tanto ruido, ¿ok? Pero ya ahí se disparó, 12:21, 12:21, ¿ok? Entonces, bueno, ahí está. Vamos a pasar a lo que es... Vamos a pasar a lo que es sintonizar algunas estaciones. Fieles van a ir a tu encuentro en medio dignos de alabanza. Escucha nuestra oración a fin de que puedan llegar a la luz inextinguible. Jorge. Hasta ahí llega. Ya desde el cielo. 983-6530. Now to schedule your... Okay. Cambiamos de banda. Conmigo tú te vas. Yo solo quiero que confíes en mí, Señor. So, you may be able to catch our weeknight... Ok, más o menos. Señas, alcancemos lo que nos prometes. Amén. Ahora, nada más dos avisos. Ok, por ejemplo, ahorita está la radio y voy a descolgar el teléfono. En teoría se debe de silenciar la radio. Los pies de Jesús, aprender a estar. Ahí está. Ahí descolgué el teléfono y se silenció la radio. Vamos a conectarlo, a colgarlo, perdón, otra vez. 6 a 7, una hora, delante del Santísimo. Otra vez. Delante de Jesús, Eucaristía. Segundo punto,
La radio sigue encendida, lo que pasa es que es un interruptor que tiene para cuando uno va a hacer una llamada o recibes bueno, tanto recibir como efectuar llamadas sin tener que bajarle el volumen, sin tener que apagarlo manualmente, solito lo hace. ¿Okay? Sábado 12. Esto está muy suave porque, por ejemplo, uno puede estar haciendo otra actividad, cocinando, y de repente estás escuchando la música, te llega una llamada o quieres hacer una llamada y pues solito se corta la música, ¿okay? Y se reanuda ya que terminaste tu conversación. Ok, vamos a hacer una llamada a mi equipo móvil. Me voy a marcar a mi celular. Ok, ya estoy marcando y allá al fondo se va. Ahí está. Ahí está entrando la llamada. Ahí está. Vamos a colgar. Y ahí está. Ok, una vez más voy a marcarme. Ahí está marcando. Ahí está. Vamos a colgar. Y santos a sus ojos. Amén. Que haga descender sobre ustedes con abundancia la Ok, y ahí por ejemplo ya vieron que rápido ya dejó de sonar el móvil y también aquí se reanudó la música. Nada más que ahorita sí le bajé para poder que me estén escuchando. Ahora voy a hacer una llamada de mi móvil. Le voy a devolver la llamada a este número. Ok, entonces voy a llamar. Igual la radio está encendida. madre, no te ale... XEMO, La Poderosa, Ahí está, 860, rapidísimo. Música del Recuerdo, ubicada en General Manuel. Ahí contesto y ya se corta la música. Vuelvo a colgar. Escúchanos online en lapoderosa860.com. Y la música se reanuda. Ok, vamos a hacerlo otra vez. Este es un programa pagado. Su contenido es exclusivo de su presentador y no refleja la opinión de la poderosa 860. Su alcance es opcional para su auditorio. Otra vez lo vamos a hacer. Voy a dar un solo toque donde dice el icono de llamar y rápido lo voy a detectar. Ahí está. Ahí está. Ahí ya contestó. Y ahí pues como pueden ver, miren, ahí está contestando la llamada. Voy a colgar el teléfono. Y ahí está. Ok. Está muy suave como... Vamos a apagar la radio. Ahí está. Ahora sí la radio ya está apagada. Independientemente si descuelga o cuelgas el teléfono, de todas formas no va a servir de nada el interruptor porque la radio está apagada. Ok. Vamos a volver a hacer la llamada, pero esta vez para probar lo que es el timbre. Realmente es un timbre agradable, no es muy estruendoso como les había comentado. Es aceptable el tono que tiene. Este es el timbre bajo. Alto. Y vamos a colgar. Ok. Igual se le puede quitar el timbre si no quieren que no suene en lo absoluto. Se puede recorrer todo el interruptor de extremo a extremo y ya con eso deja de timbrar. Ok. Pero en sí el volumen del timbre no es molesto, es tolerable, es aceptable el nivel que tiene. Ok. Y lo que me gusta es eso, de que puede uno estar escuchando la radio y la radio se detiene, se silencia para dar pie a lo que son las llamadas. Ahí está.
ahí está apagado ya. Ok, pues bueno, así es como funciona este equipo. Falta hacer la prueba de lo que es hacer llamadas estando desconectado de la corriente alterna. Ahí está, ya lo desconecté. Aquí está el otro extremo del enchufe. Okay. Y ahora vamos a volver a llamar por teléfono a ese número y van a ver que aún así va a sonar. Ahí está, efectivamente. Okay. Ahí está, una vez más. Ahí está. Listo. Okay. Llega la llamada bien rápido, la detecta muy rápido, lo cual es muy bueno. Okay. Ya en este caso, ya si le desconectan el cable tipo como en las películas de terror, pues ya ahí sí ya se corta el teléfono, ya no va a sonar en lo absoluto. Okay. Tiene una ventaja por encima de los teléfonos modernos que son portátiles, porque esos teléfonos, cuando se va la luz, cuando se corta el suministro eléctrico, ya no te da línea, porque trabajan 100% con el receptor, pues las unidades transmisoras, todo eso. Okay, entonces aquí radio, reloj, despertador y teléfono está funcionando de manera correcta y excelente. Digo, todavía no lo he sometido a limpieza, y ya cuando pase esa fase va a quedar muy bonito, va a quedar mejor todavía, porque con los limpiadores que le aplicamos, pues van entrando muchas partes, y muchas veces los interruptores o los switches, los botones responden mejor todavía, porque les entra todos esos limpiadores. Ok, pues ahora sí, llegamos al final de este video. Espero les haya gustado. Si es así, por favor, no se olviden de compartir, comenten, apoyen con un like, por favor. Apoyen con un like, compartan el video, suscríbanse, estén pendientes de nuevas actualizaciones. Y pues bueno, muchas gracias a las personas que se suscriben, la gente que comenta también. Saludos a todos mis amigos. Y pues bueno, ¿qué más le podemos decir? Pues que tengan un excelente inicio de semana. Yo soy Gus Walker y nos vemos hasta la próxima. Saludos a todos, bye bye.